Namaste. En vídeos anteriores hemos estado explicando el sistema de escritura del sánscrito, el sistema Devanagari, y con él, con lo que hemos explicado hasta ahora, somos capaces de escribir palabras que contengan solamente sílabas compuestas por una consonante seguida de una vocal. Entonces, con el vídeo de hoy lo que vamos a tratar sería el elemento que nos falta ya para poder escribir cualquier palabra completa, que sería poder escribir consonantes que no lleven una vocal detrás. Por ejemplo, palabras que terminen en consonante o bien palabras que contengan en su interior varias consonantes seguidas. Esto es lo que hoy vamos a ver. Y dejaremos para un vídeo posterior todo lo relativo a las convenciones de la escritura ya de frases completas en el sánscrito. Con lo que vamos a ver hoy es suficiente para escribir palabras completas. Entonces, en vídeos posteriores, pues ya cuando no sea necesario, pues trataremos una serie de convenciones de escritura que esas sí son un poco más complicadas. Es lo que se conoce como sandhi, que es lo que ocurre cuando varias palabras en un texto van seguidas, pues el hecho de que el punto de contacto, digamos, de dos palabras distintas, las consonantes o vocales que entran en contacto cuando dos palabras van seguidas, pues sufren una serie de modificaciones y esto se queda reflejado en la escritura de la frase en sánscrito. Pero ya digo, con lo que vamos a ver hoy es suficiente para escribir palabras completas y por lo tanto hasta que avancemos un poco más en la gramática no será necesario explicar esto con más detalle. Y tampoco nos vamos a meter todavía en signos de puntuación y, en fin, todo lo que va implícito en la escritura de frases largas. Por el momento, con poder escribir palabras completas ya podremos entrar en detalles de morfología y, en fin, los elementos de la gramática del sustantivo, del verbo, que eso es lo primero que se explica. Entonces vamos a pasar hoy lo dicho, vamos a hablar del elemento que nos falta para poder escribir palabras completas, que es el hecho de poder meter consonantes a las cuales no le sigue una vocal, para poder terminar palabras en consonante pura y para poder escribir varias consonantes seguidas. Bueno, tenemos un elemento que se llama virama, un símbolo diacrítico, que en teoría con esto ya podríamos hacer todo lo que he dicho. Podríamos poder escribir cualquier palabra en sánscrito. Ya sin pararnos a pensar si hay varias consonantes seguidas, si la palabra termina en consonante, porque esta virama que tiene una forma, como vemos aquí, una especie de acento o línea oblicua hacia abajo a la derecha, con una pequeña curva, con este símbolo que va debajo de la letra que representa este círculo de puntos. Este círculo de puntos sería el espacio donde va la letra de Banagari y debajo va este símbolo llamado virama. Pues bien, cuando a esta letra, a cualquiera que sea, le metemos este símbolo, virama, esta letra, esta consonante, que como ya hemos dicho llevaría una corta implícita, siempre por defecto en sánscrito, pues la convertimos en una consonante pura. O sea, le quitamos con este virama, este símbolo, le quitamos la vocal. Entonces ya con esto podríamos disponer de una consonante tal cual, lo mismo que una consonante en nuestro alfabeto, sin que ya lleve una vocal. Bueno, con esto, visto así, podríamos pensar que ya no necesitamos nada más. O sea, con esto ya podemos escribir cualquier palabra en sánscrito, podríamos unir varias consonantes seguidas, podríamos hacer que una palabra terminara en consonante. Y bueno, aquí de hecho vemos varios ejemplos de eso. Vamos a ver, por ejemplo, el uso más frecuente. Por ejemplo, si tenemos la palabra Creta, pues si quisiéramos quitarle la última letra, la vocal, la A corta, pues podríamos hacerlo metiéndole una virama a la T final, a la TA. Entonces, hacemos esto, ponemos una virama debajo de la TA y hemos convertido esa TA en una T simplemente, en un sonido consonántico T. Entonces, esta palabra pasa a ser crit, crit. De creta pasamos a crit. Con esto ya vemos que podemos escribir cualquier palabra que termine en consonante en sánscrito.
Otro posible uso que podríamos pensar es el que tenemos representado en esta segunda línea. Supongamos que tenemos una palabra que es rana, que, bueno, en este caso creo que como tal no existe, pero podríamos pensar que esto forma parte de una palabra mayor o que pensemos en abstracto simplemente en dos sílabas seguidas y queremos suprimir de la primera sílaba la vocal A. ¿Podemos hacerlo usando el virama? Pues sí que podemos. Lo añadimos a la da y de tener la palabra o las sílabas rana, pues pasamos a tener rna. ¿Qué ocurre? Pues que, en fin, con esto podríamos ya escribir cualquier combinación de consonantes de Devanagari. El problema es que esto no se suele usar. El virama solo se usa como último recurso. Por ejemplo, un caso en el que no podremos evitar el uso de virama es cuando está al final, tenemos una consonante al final de una frase. Si una frase termina en consonante, imaginemos, por ejemplo, que esta palabra, bueno, que en este caso es más bien un morfema que podría formar parte de una palabra compuesta. Es posible que esto no pueda aparecer como palabra suelta, pero en fin, puede ser el final de una palabra o lo que fuera. Entonces, supongamos que tenemos una palabra o una frase que termine en esto, en cret. Pues en este caso no podemos evitar el uso de virama, pero en prácticamente cualquier otra situación, incluido si por ejemplo, si esto no fuera el final de una frase y hubiera otras palabras detrás, pues probablemente lo que haríamos, y lo que se hace en la mayor parte de los casos, sería juntar estas palabras, juntar esta palabra con la siguiente, de forma que esto no quedara como una consonante final, sino que iría todo seguido. En fin, de las convenciones de escritura ya digo que hablaremos en un vídeo posterior, las convenciones de escritura de frases completas y demás, porque no nos son necesarias todavía y lo que sí vamos a dar mucho uso es al uso de virama para terminar una palabra cuando esta termina en consonante. Esto sí lo vamos a usar bastante porque cuando en gramática, cuando hablemos de palabras sueltas, pues no habrá más remedio. O sea, esto, por ejemplo, el virama es un símbolo que para explicar, para enseñar cosas de sánscrito, pues puede ser bastante útil. Se usa también mucho en la escritura real, pero lo cierto es que se evita cada vez que es un símbolo que tenemos que evitar cada vez que podamos. ¿Cómo evitamos este símbolo en este segundo caso que he puesto? O sea, en el caso de consonantes seguidas que van en el interior de una palabra. Bueno, pues esto se hace de la forma que habíamos hablado, ya habíamos comentado en vídeos anteriores de pasada, que es usando combinaciones de consonantes. En este caso, estas dos consonantes, la da y la na, son difíciles de combinar. Entonces, este caso sería uno de los pocos, uno de los menos frecuentes, en los cuales estaría justificado el uso de virama. Pero si podemos evitar usar este recurso, pues lo haremos. Y lo haremos de la forma que hemos dicho, que es usando las combinaciones, las ligaduras de consonantes, que son lo que vamos a explicar a continuación y lo que nos permitirá unir dos consonantes sin necesidad de meter viramas. Aquí tenemos varios ejemplos de lo que serían ligaduras de consonantes. Esto es la forma habitual en la que se introducen consonantes seguidas en las palabras en sánscrito. Hay diversas maneras de unir consonantes. Vamos a empezar por quizá la más frecuente, una de las más frecuentes, que es cuando tenemos dos consonantes que unir o más. Y la primera de ellas contiene una barra vertical, especialmente si es lo último que aparece a la derecha. Tiene por ejemplo, en este caso la ga, tenemos una barra vertical, un trazo vertical. Pues una de las formas más habituales de unir estas consonantes, si la primera consonante que vamos a unir contiene este trazo vertical, es simplemente suprimir este trazo
y añadir la otra consonante. Aquí estamos viendo con este virama, que ya digo, nos resulta muy útil para explicar estos elementos, aunque no se use tanto en la escritura real, pues estamos viendo que esta ga la hemos convertido simplemente en una g, y queremos simplemente usar esta g. No queremos esta ga completa, sino queremos simplemente una g a la que añadir la sílaba da y obtener el resultado gda. Y lo normal es que fuera dentro de una palabra más grande. O sea, normalmente una palabra en sánscrito no empezará por gda, sino que será agda o bagda o lo que sea. Pero con esto queremos indicar simplemente que vamos a aislar las dos consonantes de las que estamos hablando y vemos el resultado de esta unión. Entonces, ya digo, una de las formas más frecuentes es, en el caso de que la primera consonante que queramos unir tenga este trazo vertical, pues lo suprimimos y metemos en su lugar esta segunda consonante. En este caso, con su sílaba completa, con su vocal. Lo único que de la primera ya hemos eliminado la vocal. Entonces, queda digamos, el trazo característico de la primera consonante y la segunda consonante más o menos completa. En este caso, la metemos igual que está cuando va como consonante por sí mismo con su vocal. Entonces, esto es una de las formas de hacer una combinación de consonantes, una ligadura consonántica. El resultado de esto es la consonante de la primera letra, g, seguido de la sílaba completa que contiene la segunda letra, que es da. Entonces leería gda, gda. Otro caso parecido es esta cha. Esta cha, pues queremos convertirla, como indicamos con esta virama, es simplemente en una ch, sonido de una ch española. Y queremos unirla a una cha aspirada. Entonces, esto por combinación, por cierto, es muy, muy frecuente. ¿Qué hacemos? Pues simplemente lo dicho, como esta es una de las letras que termina con una barra vertical a la derecha, pues suprimimos esa barra vertical y en su lugar metemos la segunda letra completa. El resultado es esto, la parte característica de la cha sin la barra vertical y la cha completa. El resultado, esto es cha, cha. Es pronunciar una H normal seguida de una H aspirada más una A corta. Cha. Ya vemos que esto es bastante sistemático. Esto es, ya digo, quizás una de las formas más frecuentes de hacer ligaduras de consonantes. Seguidamente, otro caso bastante obvio de dos letras que además se parecen bastante en su forma, pero queremos a la primera, la ma, queremos quitar la A corta y le queremos añadir una pa, de forma que quede la combinación pa. Bueno, pues ¿qué hacemos? Pues simplemente, como esto es idéntico a los casos anteriores, eliminamos esa barra vertical y queda la parte característica de la ma unida a la pa. Entonces lee pa. Esto ya digo, normalmente irá en medio de una palabra, se leerá lampa, arampa, lo que sea. Y por último, vemos también que no tienen por qué ser solo dos consonantes. En Devanagari se pueden hacer ligaduras de varias consonantes, lo cual puede complicar bastante la ligadura, pero en casos como este, el resultado es bastante evidente porque son casos en los que son simplemente consonantes que tienen su barra vertical y lo único que hacemos es eliminar las barras verticales de las primeras consonantes y simplemente dejar la última consonante, la que contiene la vocal, la dejamos tal cual. Entonces, esto de la na queremos dejar simplemente la n, como indicamos con esta virama, dejamos solo el sonido n. De la ta queremos dejar simplemente el sonido t, como indicamos con este virama. Y la sa, pues efectivamente la dejamos completa. ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado es la combinación nsa, nsa. Y vemos simplemente que hemos metido aquí las partes de características de cada consonante y el resultado es una combinación de tres consonantes terminados en A corta porque esta sa está completa. Esta sa no la hemos reducido. Lo único que hemos combinado, digamos, hemos
amalgamado eliminando sus barras verticales han sido estas dos primeras consonantes. La sa ha quedado completa con la n y la t añadidos por delante. Otra forma en la que podemos hacer ligaduras de consonantes en Devanagari. Pues esto es esta es la forma en la que esto se hace, una de las formas en las que se puede hacer cuando la consonante a la que queremos dejar sin vocal no tiene barra vertical a la derecha. ¿Qué es lo que podemos hacer en este caso? Bueno, pues una de las opciones es lo que estamos viendo aquí, que es escribir estas consonantes más pequeñas y ponerlas en vertical. Esto también es bastante frecuente. Esta combinación, de hecho, es muy frecuente porque es la nasal velar precediendo a otra consonante velar. Esto ocurre a menudo cuando tenemos una N, una nasal de cualquier tipo que precede a una consonante velar, pues la nasal pues pasa a asimilarse, digamos, al punto de articulación velar. Se adapta, digamos, al sonido de la consonante velar y pasa a convertirse en una nasal velar. Entonces, esta nga, si queremos quitarle la A y unirla a la K, de forma que obtengamos el resultado un K, pues simplemente lo que hacemos es ponerla en vertical. La escribimos más pequeña y le añadimos la K debajo. Esto da el resultado un K. De nuevo con esta virama estamos indicando aquí que esto es, digamos, a nuestros efectos para nosotros para entendernos. Este virama no es el que se va a usar en la escritura, sino que solamente lo indicamos aquí para simular, para indicar que estamos prescindiendo de la vocal. Y el resultado que vamos a ver en la escritura real de Devanagari es este. Es un K escribiendo estas dos consonantes una debajo de otra. La que escribimos más arriba ha perdido su vocal y la K completa queda con su vocal debajo. En este caso estamos viendo una excepción a lo que dijimos. Una cosa que hay que decir es que las diferentes tipografías pueden tener diferentes formas de hacer ligaduras, diferentes combinaciones. Este ejemplo que vemos aquí es solo una posibilidad. Aquí estamos viendo cómo incluso aunque una consonante tenga un trazo vertical a la derecha, a pesar de todo podemos combinarla en vertical. No tenemos por qué seguir el método que hemos explicado anteriormente de combinarlas en horizontal eliminando esta barra. Hay algunos casos en los cuales lo más frecuente es, a pesar de todo, unirlas en vertical de esta forma que estamos viendo aquí. Entonces, tenemos la nasal palatal, ña, y la queremos unir, como pasa con el caso anterior, también esto puede ser cualquier nasal que simplemente al unirla a la consonante ya, pues ha quedado, digamos, esta consonante ha quedado asimilada a este sonido palatal y por tanto, aunque esto fuera una N dental o de cualquier otro tipo, pues ha quedado convertido en una ña, en una N palatal para aproximarse al sonido de esta ya. Entonces, el resultado de estos dos sonidos, de estas dos consonantes, es ya, y vemos que se escriben en vertical con esta tipografía. Digo que en otras tipografías a lo mejor resulta que las podríamos poner todas seguidas en horizontal quitando esta barra vertical. Hay casos en los que se puede hacer de las dos maneras, simplemente depende de la tipografía. Pero este caso es muy frecuente, el que estamos viendo aquí. Esto es bastante frecuente precisamente con el caso de combinaciones con la letra ña. Otro caso bastante frecuente es el caso de la da. La da es una letra un poco peculiar en el sentido que por su forma resulta un poco difícil de combinar con otras consonantes. E incluso consigo misma, como estamos viendo aquí. Entonces, si queremos meter una da sin A, simplemente el sonido D, y lo queremos añadir a la da,
a la misma consonante, pero con una A, pues lo que hacemos también es ponerlas una debajo de otras. Vemos que la primera da queda un poco modificada, no simplemente, no es simplemente una copia de una por encima de otra, sino que hemos suprimido este bucle. Pero bueno, es bastante obvio que estos son dos da, una encima de otra. Y el resultado es da, da. Eh, de hecho, también hay otra combinación parecida, pero en este caso es con una vocal. Es con la vocal R, la R vocálica, que si la D lleva una R vocálica, pues como la R vocálica tiene forma de semicírculo abierto a la derecha, pues el resultado, lo que quedaría al final sería algo muy parecido a esto, con la ausencia de este bucle final. Quedaría esta D, digamos, reducida sin el bucle final y luego un semicírculo. Entonces sería dr. Lo comento de pasada, porque también es un caso en el que a lo mejor no es demasiado evidente en qué consiste esa combinación. Pero bueno, esto es algo que la da, ya digo que es una letra un poco peculiar, pues propicia a combinaciones a lo mejor poco reconocibles. En este caso, pues sí, más o menos se ve que son dos da seguidas con la dificultad de que la primera da no tiene el bucle. Por último, tenemos esta combinación también muy común, que es una da normal, sin vocal, más una da aspirada. El resultado es ta, ta, y vemos que lo que se hace para unir estas dos consonantes es efectivamente ponerlas una debajo de otra con con la peculiaridad de que esta da no se pone, digamos, recta, sino que queda un poco torcida. A continuación, lo que vamos a ver son más bien casos especiales. Hay que advertir bueno, que en realidad se podría considerar que gran parte de las combinaciones de consonantes no tienen una lógica, no se pueden estandarizar con facilidad. Lo que nos va a dar la capacidad de reconocer y de escribir estas combinaciones es la práctica, pero no obstante se pueden dar algunas indicaciones. Yo creo que con las indicaciones que vamos a dar aquí se pueden reconocer la mayoría de las combinaciones, pero es cierto que esto es uno de los elementos que puede quizá dar más problemas dentro de la escritura de Devanagari al estudiante, es decir, lo que requiere un poco más de práctica, lo que no tienen más casos particulares que hay que estudiar por separado, etcétera. No se puede dar una regla o una serie de reglas que digan cuando se combina tal consonante con otra, pues se va a hacer de determinada forma. No, es una cuestión de práctica esencialmente. Y bueno, lo que sí vamos a intentar ver son quizá los casos más peculiares y los casos, por supuesto, más generales, los que tienen una mayor cantidad de ejemplos, de combinaciones, como hemos visto en los casos de combinaciones horizontales y verticales. Bueno, pues vamos, dentro de lo que ya son casos, digamos, particulares, vamos a ver las combinaciones con la letra Ta, que bueno, la letra Ta tiene algunas combinaciones peculiares, así que vamos a verlas. En este primer caso estamos viendo la combinación de una K, el sonido K, con la Ta. Vemos que en este caso, pues, bueno, la K sería un ejemplo de una consonante que al tener una barra vertical podríamos pensar que es sencillo, es simplemente eliminar la barra vertical y ya está. Pero en este caso no basta porque a la derecha de esta barra vertical hay otro elemento, que es este gancho hacia abajo. Entonces, sí, la K muchas veces se combina y de hecho la mayor parte de las veces se combinará uniéndolo horizontalmente a la siguiente letra. Lo que pasa es que no se hace de la forma habitual, que es simplemente eliminando la barra vertical, sino lo que se hace es eliminar la parte derecha de este gancho y simplemente a un trocito de este gancho pues ya unir la siguiente letra a la derecha. Bueno, pues en el caso de la combinación con la Ta, aunque ya digo, puede haber
otras tipografías en las que sí se haga así. Pues en el caso de la TA existe una combinación bastante, una ligadura bastante estándar que consiste simplemente en suprimir el bucle, el lazo que tiene la K a la izquierda, sustituirlo por un trazo horizontal y a esto añadirle por encima el trazo de la TA. Así que queda como si fuera una K superpuesta sobre una TA con la única peculiaridad de que hemos cambiado el bucle por un trazo horizontal. Esto es una combinación muy frecuente, así que conviene reconocerla. El caso siguiente, otra combinación muy frecuente, son dos TAs seguidas, a la cual la primera le hemos suprimido la vocal. Entonces lo que queda es un ta, y para poder juntar con facilidad estos dos caracteres, para poder superponerlos, pues lo que se ha hecho es eliminar parte de la curva de la parte final hacia abajo de la curva de la primera T. Entonces lo que queda es esto, simplemente un pequeño trazo horizontal y superpuesto a una TA, y por lo demás es una TA normal. Una TA normal simplemente con un exceso de un pequeño trazo horizontal que sobresale a la izquierda. Esto es TA y ya digo que es una ligadura muy frecuente. Otra ligadura muy frecuente, vamos, de hecho cualquier combinación con una R es muy frecuente en sánscrito, es la combinación entre T y Ra. Esta tra queda como, aunque posiblemente también haya tipografías que contengan la T completa simplemente con este trazo en diagonal, pues una tipografía muy frecuente, una versión muy frecuente en muchas tipografías, es también la supresión de parte de la T, es como si redujéramos esta curva a una curva un poco más pequeña, que queda por encima de un trazo en diagonal hacia abajo y hacia la izquierda que representa a la R. Ya veremos más combinaciones con R más adelante. Esto es un caso muy habitual, esto es lo que se suele hacer cuando se combinan las otras consonantes con una Ra. Y esto, ya digo, se le tra. Y como último ejemplo de la TA, de combinaciones con la TA, tenemos con la na, que queda, bueno, en este caso la curva de la TA se mantiene más o menos completa, un poco quizá más curvada en esta tipografía, y en este caso lo que hacemos es inclinar la na hacia abajo para que sea más fácil de escribir, para que haya más espacio. Entonces el resultado es tna, tna. Pasamos a las siguientes, digamos, combinaciones especiales, que son combinaciones con Ra y con Na. Ya digo que la Ra, por cierto, la Ra es una de las pocas, bueno, de hecho es la única, letra en sánscrito que tiene un nombre especial, se llama Repa, pero vamos, también se le puede llamar Ra. Y esta letra tiene una forma de combinarse bastante peculiar debido a su uso extremadamente frecuente. Entonces, tiene algunas formas de combinación que permiten escribirla muy rápido, permiten gran facilidad a la hora de crear combinaciones con ella. Entonces, esta primera ligadura que tenemos aquí como ejemplo, que además he puesto como ligadura triple por un motivo que voy a explicar a continuación, es el hecho de que cuando la Ra va antes que otras consonantes al formar la ligadura, sea una o sea otra consonante o sean varias, es el hecho de que se puede escribir como, o se escribe como una especie de gancho por encima de las otras letras. Entonces, lo que se hace es escribir este gancho así y a continuación pues escribir la ligadura con el resto de las consonantes. En el caso de que esto fuera simplemente con una combinación de la R con la IA, pues digamos nos podemos olvidar de esto, olvidándonos de esta parte, pues sería simplemente escribir la IA y escribir la Ra encima, y el resultado sería RIA.
Pero he querido incluir una combinación con otras dos consonantes para que se vea que esta R, de una forma un poco contraria a lo que podría ser nuestra intuición, a lo que sería previsible, pues se escribe al final, se escribe a la derecha del conjunto, digamos, combinado, de la ligadura completa de todas las otras consonantes que se vayan a combinar. Entonces, si queremos crear la combinación RVIA, RVIA o RUIA, quizás sea más fácil de pronunciar esto como una W. Este es uno de los casos en los que las VA se pronuncian con más facilidad si la pronunciamos como una UA, pues podríamos pronunciarla como RUIA, RUIA. Pues estamos viendo aquí que esta ligadura, esta forma especial de la ARA, se combina escribiéndola todo a la derecha que sea posible de la ligadura de todas las consonantes que vayan a continuación de la RA. Entonces, incluso si hubiera más consonantes, que realmente es posible que las haya, son combinaciones poco frecuentes, pero mientras más consonantes seguidas vayan, pues menos frecuentes será la combinación, pero existen algunas de 4, incluso puede de 5 o más. Pues lo que haremos cuando queramos unir esta ARA a una serie de consonantes siguientes, sean una o sean varias, es escribir la consonante que sea o en la ligadura de todas las consonantes que sean, y en lo alto de la última, pues metemos esta ARA. El caso habitual será simplemente esta ARA sobre una consonante en solitario. Y entonces posiblemente la ponemos encima, pero ya sabemos que si hay varias, pues esto irá a la derecha del conjunto de la ligadura de todas las consonantes. Esta forma de R, de RA, cuando va al principio de una ligadura, es una combinación extremadamente frecuente en sánscrito, como veremos en los ejemplos que vamos a dar a continuación. Y bueno, otra combinación bastante frecuente con la RA es cuando no va primero en la ligadura, sino que va detrás de otra consonante. En este caso, pues estamos viendo detrás de una P. Cuando esta P, con este virama, indicamos que queremos solamente el sonido P sin la vocal. Cuando esta P en solitario precede a la sílaba ARA, y queremos formar la combinación PRA, una combinación muy frecuente, pues simplemente sustituimos la ARA, esta forma de la ARA, por una diagonal, un trazo en diagonal hacia abajo a la izquierda. Esto queda como el resultado final es PRA y es esta forma de representar una R cuando va detrás de una consonante es muy frecuente en sánscrito. Igual que esto cuando va antes, esto es muy frecuente cuando va antes de otra consonante y esto es muy frecuente cuando va detrás de otra consonante. Y ya digo que estas combinaciones con R son quizás las combinaciones más comunes en sánscrito cuando se dan ligaduras de dos letras. Aquí estamos viendo otro caso que es menos frecuente, pero también se da, que es el caso de que combinamos una consonante que no tiene trazo vertical con una ARA. En este caso, pues es frecuente que lo que usemos para representar esta combinación, que en este caso se lee como DRA, es en lugar simplemente de un trazo hacia abajo a la izquierda, como esto suele ser lo habitual cuando hay un trazo en vertical, cuando existe ese trazo en vertical y la letra tiene una parte, digamos, por arriba, pues simplemente le añadimos esto. Bueno, pues en este caso, que no tenemos trazo vertical, pues una forma de completar ese sonido de ra es hacer un trazo hacia abajo a la izquierda y otro trazo hacia abajo a la derecha. Creamos una especie de ángulo y esto, ya digo, es mucho menos frecuente que en los otros casos, pero también se da con letras que tienen una forma parecida a esto, o sea, con letras que no tienen un trazo vertical y que no permiten fácilmente simplemente añadir un trazo abajo a la izquierda. Y bueno, estos eran los ejemplos con Ra y he querido añadir aquí un ejemplo con Na porque la Na
tiene también una forma de combinarse cuando va detrás de otras consonantes con trazo vertical, que recuerda a lo que ocurre con la RA cuando se combina con consonantes con trazo vertical, que es simplemente el hecho de usarlo como una diagonal hacia abajo, a la izquierda. En este caso estamos viendo lo que ocurre cuando a una consonante una M, una MA sin la A, pues le añadimos la NA y esto ocurre, bueno, da como resultado MNA, pero esto ocurre también con otras muchas consonantes parecidas con una forma parecida a la MA, que simplemente lo que hacemos es, ya digo, la misma táctica que con la RA, que es doblar, digamos, esto hacia abajo a la izquierda. Y lo que queda es el mismo trazo característico de la NA, pero inclinado hacia abajo a la izquierda. Como es similar a lo que ocurre con la RA, pues he querido incluirlo aquí en esta misma diapositiva. Pasamos a otros ejemplos de combinaciones especiales, en este caso con las letras SHA y JA. Vemos que la letra SHA, cuando se combina con una RA, pero esto ocurre también con otras muchas consonantes, pues el resultado es que se forma esta especie de lazo. Esta SHA se transforma en este lazo y a continuación pues combinamos con la letra siguiente, que ya hemos visto que con las combinaciones con la RA, pues una de las formas de hacerlo es meter este trazo hacia abajo a la izquierda. Pero esto ocurre con muchas otras consonantes. Es frecuente que la SHA, cuando se quede como primer elemento de una ligadura, pues se convierta en este bucle. En otros, pues no. En otros simplemente lo que se hace es la primera táctica que vimos, que es simplemente suprimir este trazo vertical y añadir la consonante siguiente. Pero esto es muy frecuente también. Esto se leería como shra, shra. Y esto se va a hacer también con la combinación con otras consonantes. Aquí estamos viendo, ya los siguientes son ejemplos con las A. Las A es otra de estas consonantes que tiene una forma peculiar, difícil de combinar con otras, y por tanto pues produce resultados un poco especiales o difíciles de reconocer. En este primer ejemplo que estamos viendo quizás no sea tan difícil de reconocer, es más o menos obvio que esto es una A y con un poco de imaginación pues se ve que esto es una A más, pero bueno, lo vemos aquí, así por si hubiera cualquier duda, esto es MA, la combinación MA. Simplemente lo que hemos hecho es ensamblar estas dos letras. Terminamos aquí dibujamos esta A como si fuera una A normal y corriente y lo que hacemos es, al terminar aquí, pues hacemos continuamos como si fuéramos a escribir la más sin este primer trazo vertical y por último pues ya completamos los trazos que nos hagan falta para crear esta combinación. Ya digo, si nos fijamos se ve más o menos que esto es una combinación de JA con MA, pero quizás sea conveniente verlo para que no haya duda. Esta otra quizás sea un poco más difícil de reconocer. También sería, si nos fijamos bien, pues es lo mismo. Simplemente cuando terminamos este trazo aquí, pues lo que hacemos es, habiendo suprimido esta parte de la ya, pues hacemos esta curva y seguimos hacia abajo, pero no, quizás visto así no sea tan fácil de reconocer. El resultado es este, ya. Y bueno, son las peculiaridades que tienen las combinaciones con las A, que es una letra un poco difícil de combinar. Y por último, si al combinar con unas A, pues hay otras consonantes que, digamos, son fáciles de meter en este hueco, en el hueco que deja esta curva inferior de la A, pues eso se hace muy, muy a menudo. En este caso, pues simplemente sería meter la curva, el lazo de la va, meterlo en el interior de esta curva de la A. Esto ocurre con las va, ocurre con las na también y bueno, ocurre con una serie de letras que se prestan, digamos, a ser incluidas en este espacio, en este hueco que queda en el interior de la
este gancho inferior que lleva la ja. El resultado en este caso es Juan. Y bueno, ya quizá otras combinaciones variadas que no podemos asociar a ninguna letra en concreto. Entre estas hay algunas que no, que hay que aprenderlas porque no se pueden deducir de la forma de las consonantes que las forman. Simplemente son cosas que hay que aprender por sí solas y ya está. Son combinaciones que hay que aprender por separado, porque es que en muchos casos no se pueden deducir de las consonantes originales que las forman. No es lo que ocurre en este primer caso. Por ejemplo, con un poco de imaginación quizá podríamos deducir que esto es una D seguido de una M. Quizá no sea fácil verlo, pero bueno, sí se puede. Quizá viendo otras combinaciones con la DA, se puede deducir. Pero bueno, lo contamos aquí, para que no haya dudas, que esto es una DA, es más una DA un poco modificada, seguido de una más. El resultado es más. más. En el caso de una combinación con la ya de la D, que ya decimos que es una letra difícil de combinar, pues también con un poco de experiencia pues se puede ver que esto es más o menos un intento de hacer la curva de la D y a continuación añadir esta curva abajo. Pero quizá no sea tan evidente, pero sí se podría en un momento dado deducir. El resultado es dia. Y ya digo, estos dos casos quizás lo más conveniente es aprenderlos aparte, pero una vez vistos, pues no resulta difícil memorizarlos. Lo que no será tan fácil es reconocer estos dos caracteres que vemos a continuación. Estas combinaciones son combinaciones especiales que no tienen una deducción evidente de los caracteres que los forman. Son combinaciones frecuentes, por ejemplo, esta primera de la K, de la consonante de la K más el sonido sha, cuyo resultado es ksha, ksha, es una combinación bastante frecuente en sánscrito. Y vemos que se escribe se empieza a escribir por aquí, en este punto de unión con la barra vertical, se hace un trazo a la izquierda, se completa un bucle y por último se completa este bucle con este pequeño lazo hacia abajo. Esto es ksha, ksha, y hay que aprenderlo aparte porque es que es muy difícil que de estas dos letras podamos deducir que su combinación es esta, no es nada evidente. Y tenemos otra combinación frecuente en sánscrito que es jña, jña, que tampoco, aunque en este caso se parece quizá un poco más que el anterior, pero tampoco resulta nada evidente que de unir estas dos vaya a salir este resultado. Entonces simplemente hacemos este gancho con un bucle hacia abajo y completamos con el trazo horizontal y con el trazo vertical. Esto se lee chña, chña, y es una combinación que ya digo, junto con la anterior, yo digo es bastante frecuente en sánscrito. Con esto más o menos con estas combinaciones y con estas directrices generales que hemos dado, ya digo que esto es inagotable, pero con esto y un poco de práctica, que esto ya digo, la práctica de leer sánscrito esencialmente lo que nos va a llevar más tiempo es realmente aprender estas ligaduras. Simplemente leyendo mucho y escribiendo mucho, pues llegará un punto en que todas las combinaciones nos sonarán y en el caso de que haya alguna que no nos suene, pues siempre podemos recurrir a las tablas que existen de combinaciones de consonantes en sánscrito. Pero normalmente una vez que tengamos un poco de práctica no nos va a hacer falta. Y por supuesto, cuando estamos empezando con el sánscrito, pues lo normal es que estemos trabajando, aparte con Devanagari, estemos trabajando con transcripciones como estas, con lo cual no va a ser de mayor dificultad. Y bueno, vamos a pasar a dar una serie de ejemplos para ya pasar a la práctica, ¿no? En estos ejemplos
No, mi intención no ha sido dar una casuística, digamos, completa, dar un ejemplo de todo lo que hemos visto, que abarquen todo lo posible. Mi intención, sobre todo, es familiarizar al que esté viendo estos vídeos con palabras usando palabras que puedan resultar familiares, palabras que pueden ser conocidas a una persona que esté estudiando sánscrito, porque son palabras frecuentes de las que ya hemos mencionado en vídeos anteriores, que son palabras relacionadas con las religiones indias, con palabras que a fin de cuentas pues nos suenan, aunque no sepamos sánscrito, porque son palabras que han pasado en muchos casos a lenguas occidentales y en otros, pues simplemente son palabras comunes, bastante comunes, incluso términos geográficos en sánscrito. No los voy a traducir porque son palabras que de todas formas nos encontraremos en lecciones posteriores y simplemente lo que quiero es dar una muestra de cómo se pronuncian estas combinaciones de caracteres en sánscrito. Bueno, de hecho, en la primera línea vamos a empezar con palabras que ni siquiera tienen ligaduras de consonantes. Es simplemente como repaso de lo que serían las lecciones anteriores, los vídeos anteriores de combinaciones de consonantes y vocales, simplemente. En este caso, en esta primera línea, no hay ligaduras de consonantes. Esta primera palabra es, las voy a repetir 2 veces en cada caso. Esta primera palabra es avatar, avatar. Vemos en este caso un ejemplo de palabra que empieza por vocal. Y una vocal larga. En esta segunda palabra, la segunda palabra es samadhi, samadhi. Vemos aquí ejemplos de una vocal larga, ma y la i corta que va a la izquierda de la consonante correspondiente. Samadhi. La tercera palabra es Himalaya, Himalaya. En este caso vemos que en la primera sílaba tenemos el caso de palabra que la primera sílaba contiene una i corta y por tanto al empezar a escribir la palabra pues tenemos que empezar por la i corta. Que bueno, que ya digo que en la práctica pues podemos escribir las a primero y dejar el espacio para la i, escribimos después. Otro ejemplo simplemente de consonantes con vocal, consonante vocal, consonante vocal, que no exigen ligaduras, es la palabra Mahabharata. Mahabharata. Y bueno, y pasamos a los ejemplos que ya sí contienen ligaduras. En este caso, pues tenemos la palabra Sanskritam, Sanskritam, que vemos que contiene un anuswara que nos permite nasalizar la primera sílaba, la primera vocal de la primera sílaba. Sanskritam, Sanskritam. Vemos que hay una combinación, una ligadura entre la sa y la ka. Es una ligadura de las que explicamos de las primeras que explicamos, que simplemente consiste en suprimir el trazo vertical de la sa, como estamos viendo aquí. Esta es una sa completa, esta es una sa sin su trazo vertical para unirlo a esta kr que continúa. Sanskritam. Esta segunda palabra es Krishna. Krishna. Aquí estamos viendo que la primera sílaba es kr y la segunda es shna. O bueno, podemos considerar que esta sha va dentro de la primera sílaba, podemos considerar que la primera sílaba es krish y la siguiente sílaba es na. El caso lo veamos de una forma o de otra. El caso es que aquí hay una ligadura entre la consonante sha, que ha perdido su trazo vertical por unirse horizontalmente a la consonante na. Na. Krishna. Aquí tenemos a continuación la palabra Buddha. Buddha. Vemos que es uno de los ejemplos de combinación en vertical, donde la da se ha unido a una dha. Buddha. Buddha. Por cierto, en casos como este vemos lo que son las
las ventajas del sistema de escritura de Devanagari. Permite ahorrar bastante espacio, quedan palabras bastante cortas porque ya digo, las A cortas no se escriben y porque las ligaduras entre consonantes, aunque es cierto que complican la lectura y la escritura, pero al final el resultado son palabras bastante cortas. Esto en una transcripción nuestra pues tendría 6 letras, creo. B, U, D, D, H, A. Son 6 letras. Y aquí estamos viendo que, digamos, con 2 letras a los cuales se añaden 2 símbolos, 2 modificaciones, digamos, pues esto más o menos ocupa el espacio de 2 letras en Devanagari, aunque es cierto que en vertical pues tiene añadido, pero en una transcripción pues serían 6 letras las que necesitaríamos para transcribir esta palabra, Buddha. La siguiente palabra es Atman. Atman. En este caso vemos que necesitamos un visarga para hacer que la última consonante no lleve vocal. Y estamos viendo una combinación horizontal de T, de una T más M. Por supuesto, la palabra empieza por una A larga. Atman. Atman. Esto es la raíz de la palabra Atman, que en otros casos se puede escribir como Atma o bueno, otras porque, en fin, esta palabra normalmente la veremos declinada, pero aquí estamos viendo la palabra en su estado puro, digamos, como raíz. Atman. Esta palabra es Shanti. Shanti. Estos 3 trazos verticales quizá nos puedan confundir un poco, pero bueno, este primer trazo pertenece a la Sha. Esto es el indicador de A larga, Sha. Y esto es una I que se escribe antes de la combinación de vocales N, Ta, N, Ta. Entonces tenemos Shanti. Shanti. Aquí tenemos la palabra chakra. Chakra. Aquí vemos como la Ra se combina la Repa, como dijimos que se denomina también esta consonante, se combina con una K. Tenemos aquí la palabra Brahman, Brahman, que como en otros casos anteriores también lo tenemos en su forma raíz. Y vemos que necesitamos la virama para representar una terminación en N, en consonante N sin vocal. Y vemos una de las combinaciones estas peculiares de las A con otra letra, que es Ma. Y bueno, y la R. En esta línea tenemos un montón de combinaciones con Ra, que ya digo que son muy frecuentes en sánscrito. Brahman. Esta siguiente palabra es Arjuna. Arjuna. Ya digo, combinación, en este caso es bastante fácil, de una Ra con Ya. Otra por el estilo, Karman. Karman. Esta es la raíz de la palabra karma. La palabra dharma. Dharma. Simplemente las he incluido como ejemplo porque son palabras comunes, pero vemos que no hay diferencias entre estos 3 casos en el uso de la Ra como en ligadura antes de otras consonantes. Esta última palabra de la línea es nirvana. Nirvana. Aquí estamos viendo otro caso en el cual, como ya comenté, la Ra se escribe. Comenté que se escribía al final, si hubiera una combinación de varias consonantes, se escribía al final de todas, encima de la última consonante. Pero estamos viendo que también en el caso de que tengamos algún diacrítico de una vocal larga, como ocurre con esta palabra, pues también la Ra iría al final. Esto es algo en lo que es muy fácil confundirse al escribir. Normalmente tenderemos a poner como
este diacrítico, esta ligadura, se usa cuando la ra va antes que la otra combinación de consonantes, pues normalmente tenderemos a ponerla encima de la primera consonante porque claro, sería lo lógico. Si esto es nirvana, pues no habría nada más lógico que ponerlo encima de la va. Pero en la práctica, pues la forma correcta de hacerlo es si esto es una sílaba, si la ra es una ligadura, si la ligadura se forma con la R delante del resto de consonantes y vocales de una sílaba, pues al escribirla la añadiremos al final de toda la sílaba, al final de todos los elementos de la sílaba. Entonces, esto es nirvana, nirvana. Y bueno, en la última línea tenemos la palabra kshatriya. Kshatriya. Tenemos aquí la combinación tra con una i corta. Tenemos la ksha, que ya digo que es una de las ligaduras que hay que aprender aparte, porque no se puede deducir de sus componentes. Ksha, ksha, una k y una sha retrofleja. Kshatriya, kshatriya. Otra de las combinaciones difíciles de reconocer, jnana, jnana. Entonces, una consonante ya seguido de ña, jnana. Aquí tenemos la palabra, a continuación, la palabra mantra, mantra. Esto es uno de estos casos en los cuales una tipografía distinta posiblemente haría aparecer esto de una forma muy diferente. Esto no resulta demasiado fácil de reconocer, pero estamos viendo que es una N añadida, esto es una ligadura que empieza por una N un poco modificada para unirse hacia abajo a esta combinación escrita en pequeño, la combinación tra. Entonces esto es mantra, mantra. Pero ya digo que en otras tipografías es posible que simplemente viéramos la N unida en horizontal a esta ligadura. Pero bueno, tampoco es demasiado difícil de reconocer. Esto es claramente una N y esto es una versión en pequeño de la tra. Esta palabra no tiene mayor dificultad. Esto es mandala, mandala. Simplemente una unión en horizontal, una ligadura horizontal, eliminando el trazo vertical de la na. Bueno, y por último tenemos la palabra Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Donde tenemos dos vocales largas y una ligadura de la da con la ga. Con otras tipografías, pues lo mismo podría aparecer también el trazo vertical de la ga, pero bueno, esta tipografía parece que considera que este trazo de la D es suficiente para, digamos, simular o para juntar, para superponer lo que sería una ga. Entonces, esto es Bhagavad Gita. Bueno, y con eso hemos leído todos estos ejemplos. Leyendo estos ejemplos ya estamos viendo que tenemos la capacidad de leer y escribir palabras más largas y quizás por tanto sea conveniente empezar o dedicar al próximo vídeo a hablar del acento en sánscrito, que realmente es un tema bastante sencillo en sánscrito clásico. No requerirá largas explicaciones, pero ya vemos que en el momento que ya estamos usando bastantes palabras de más de 2 sílabas, pues resulta conveniente saber cómo acentuarlas. Así que a eso es lo que dedicaremos el próximo vídeo. Y bueno, pues por lo que respecta a lo que hemos dicho en este vídeo, esto es todo. Ya digo que con lo que hemos aprendido hasta ahora en estos 3 vídeos sobre la escritura del Devanagari, podemos escribir cualquier palabra en sánscrito por separado, o sea, palabras escritas de forma aislada. Ya digo que hay convenciones cuando se escriben frases completas en la escritura del sánscrito, del Devanagari,
pero eso ya lo daremos en un vídeo posterior porque no es esencial para empezar a explicar cosas de la gramática. Entonces, sí, queda algún que otro símbolo por ver que se usa en la escritura del Devanagari que no hemos comentado, pero que no vamos a necesitar hasta que no empecemos a ver frases completas y en ese caso pues ya se explicarán las convenciones de la escritura del sánscrito que es cierto que complican un poco lo que es la lectura y la escritura. Lo veremos en vídeos posteriores. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.